¿Conocen esta canción con aires litoraleños? Se llama Historia de mate cocido. Un clásico del repertorio ochentoso de Juan Carlos Baglietto. Así es, muy metafórica, ¿no? Sobre el caso de mate cocido. El que habla aquí en la radio fuera de plano es el historiador Hugo Chumbita. Tengo en mi mano un ejemplar de la Opereta de los Bandoleros, una obra de uno de nuestros invitados de esta tarde, Hugo Chumbita, que otro de los invitados de esta tarde, el actor Claudio Gallardú, convirtió en una comedia musical, en una opereta. Ahí está mejor. Me gusta más. Musical. Buenas tardes, señor Gallardú, ¿cómo le va? Buenas tardes, señor Polimeni, muy bien, gracias. Buenas tardes, señor Chumbita, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, gracias a los dos por venir. No suelen andar juntos por la vida. ¿Él y yo? Sí. Cada tanto nos juntamos, sí. Nos hemos encontrado. Siempre sí, alrededor sí. de la ambición del teatro y de los proyectos artísticos. Bien, los proyectos artísticos han sido varios en torno a la obra de Chumbita, empezando por un disco de León Gieco. Cierto, bueno, aquel Bandidos Rurales con León, que fue un éxito de León extraordinario, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió como historiador hurgar en la vida de los bandidos rurales, Bairoleto, Mate Cocido, bueno, entre otros? Sí, Bairoleto es un pampeano de adopción, porque en realidad había nacido en Santa Fe, pero se cría en La Pampa. Bueno, y para mí, que era un joven pampeano, era como un mito, era nuestro mito. Nuestro Robin Hood. Claro, el mito rural del que yo oía hablar a los paisanos cuando era chico, en los fogones, en el campo, ¿no? Y ese cariño, esa emoción, que había, el culto, ¿no? al personaje, a mí me había impresionado, y en determinado momento, cuando yo estaba estudiando abogacía, me encontré con todos los expedientes judiciales en el archivo de Santa Rosa, el archivo judicial de Tesoro. Santa Rosa. Un tesoro, que una pila, ¿no es cierto?, de papeles. Bueno, y entonces me puse a trabajar en eso, una serie de notas salieron como folletín en un diario de Santa Rosa, en La Pampa. ¿En La Arena? En La Arena, y después en la revista Todo es Historia. Pero la experiencia del diario La Arena era extraordinaria, porque salía los domingos un capítulo, y bueno, y los paisanos del campo iban a comprar el diario ese día. Para leer el folletín. Permíteme, Eduardo Gutiérrez, la historia del Moreira empezó muy parecida, porque Eduardo Gutiérrez, a través de los legajos policiales, escribió el folletín sobre Moreira y los publicaban también en una revista. Claro, bueno, lo curioso es que se dio así. El diario tenía un suplemento los domingos, y entonces ahí es donde me dieron un espacio para escribir esto, y salió así, como un folletín que después, bueno, lo reuní como texto, ¿no es cierto?, que salió en un suplemento de Todo es Historia, y después como libro, bueno, y después nunca más pude dejar el tema. ¿Y Bairoleto se escribía con B corta o con B larga? Bueno, se escribía de las dos maneras en las partes policiales. Y entonces, en algunos diarios salía con B larga. Yo prefería la B corta, que usaban incluso otros parientes de Bairoleto, y encontramos en uno de los expedientes judiciales la firma de él con B corta. Mate cocido está claro que es con S, porque el cocido no es de tomar la infusión llamada mate cocido, sino que tenía una costura en la cabeza. Esa es la versión, digamos, más difundida, aunque hay algunos que no la creen del todo. La mujer de Mate Cocido, Genoveva, a quien conocimos de viejita, ¿no es cierto?, en el Chaco, ella decía que nunca había visto esa cicatriz. Pero yo le decía, a veces las cicatrices se mueven en la piel,
Claro. y desaparecen a veces, Claro. ¿no es cierto? Así que se decía de que era una cicatriz de cuando era jovencito. Vos lo conociste ya más maduro. Y Genoveva nos miraba así con un poco de piedad. ¿Qué dice este loco? Si no nunca durmió con él. O más o menos así. ¿Y cómo fue, Claudio Gallardú, vos que sos una eminencia del teatro en Buenos Aires, que se te ocurrió que las historias de los bandoleros eran adaptables a una opereta en que los textos en parte son cantados? Bueno, lo buscamos. Eso lo iba a decir. buscamos a En realidad a Claudio. mí no se me ocurrió, digamos, Se le ocurrió a el Chumbito. germen iniciático del asunto fue él que primero me convocó para dirigir la película. Él quería hacer una película, pero no, en ese momento no pudimos llegarnos ni conseguir los fondos ni los medios para... Ahora ni te digo. Ahora menos. Y menos el tema. Los bandidos populares, Claro. que en realidad tenían un pie en el anarquismo, ¿no? Exactamente, claro, acá está bien contado eso en la obra. Entonces ese proyecto quedó ahí en el tiempo y después él volvió a insistir, pero ya con la idea de transformarlo en obra teatral, a través de Omar Lupardo, que es el que es además de actor de la obra, es productor ejecutivo de la obra. Entonces me llega la versión, pero claro, la versión venía de un sueño, de una idea, de un proyecto cinematográfico. Entonces hubo que hacer un traslado de esa belleza en imágenes al hecho teatral, que es un espacio cuadrado con unos telones colgando. Ahí donde aparece la versión mía. Y acá está un experimento con la gauchesca también. Bueno, sí, en realidad yo vengo de una familia, de un pampeano, amigo acá de Hugo. Es una banda de pampeanos, de ¿no? pampeanos, Claro. sí. Falta Irma Parentela acá y estamos todos los pampeanos disponibles en Buenos Aires. Y felicitas Bonavita. Qué lindo, bueno, nuestra historia gaucha también ahí. Mi viejo, el José Adolfo Gallardú, el indio Apachaca, un hombre de Bari en realidad, de la provincia de Buenos Aires, pero él se afincó mucho en La Pampa y en algunos lugares ahí por la zona. Él nombró a Pico recién, Carlos Tejedor, Timote, lugares que estaban en el nombre de mi padre continuamente, en la voz de mi padre. Y entonces desde muy chico me he criado alrededor de estos temas, no solo la musicalidad folclórica, sino además los temas del gaucho y de la injusticia. Eso fue antes del clown, fue antes de... Eso fue al principio de todo. la comedia del arte, fue al principio. Calculá que nací en Madrid en una gira de teatro y ya los diarios, porque como era una gira teatral había notas de diario, entonces decían, el niño 2 millones, porque Franco tenía un premio al 2 millones para promover la natalidad, podría haber sido quichua, salió el diario. Por mi padre, el indio Pachaca. Estuviste a punto de ligar premio al nacer. Estuve a punto de ser ahijado de Franco, que nos hubiera venido bárbaro porque eran un montón de pesetas. ¿Y qué número fuiste? ¿No fuiste el 2 millones? No, 1.999.999. Uy, lo que es estar al lado de algo y ni en broma. Les cuento que la opereta de los bandoleros, así se llama, opereta como María de Piazzolla y Ferrer, opereta como la ópera de los malandros. Exacto. De Brasil, está en cartel los domingos a las 20:30 en el Teatro del Pueblo, en la Valle 3636. Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral. Es un suceso hace 3 meses. Sí. El domingo que viene es a la gorra, porque es a beneficio del Instituto Nacional de Teatro alrededor de la pelea que hay, Qué bueno. Digamos, de la oposición que hacemos en contra de la disolución del instituto. A la gorra, decir que hay que reservar la entrada, pero después se paga lo que uno juzgue justo. Será así, supongo, sí, creo que sí. Bien, y en estos 3 meses, ¿cómo le ha ido? Muy bien. Yo la última vez que averigué no había entradas. Muy bien, sí, la gente, hay mucha concurrencia de público, las devoluciones de los espectadores son muy elogiosas y yo voy a ver el espectáculo y salgo muy contento de ver este hecho teatral gauchesco argentino en verso, además, porque escribió en verso. ¿Podemos participar un poquito? Hagamos de cuenta que estamos en una función que podemos grabar con un teléfono. Bienvenida del Venerable se llama esta parte de la opereta de los bandoleros. Hijos del trabajo proletario y masones, confrades afectados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. En la logia filial que presido, la excelsa orden les da protección.
seáis anarcos o no sois bienvenidos, con tal que mantengáis discreción. La 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 Que se transmite también por... Estamos haciendo una transmisión por streaming, Hugo, sí. E ilustramos con imágenes el sonido de uno de los momentos de la obra. La obra tiene ¿cuántos cantantes y actores sobre el escenario? Y son como 9. Son como 9. ¿No? Uno de ellos toca en vivo la guitarra. Además hay un músico que es exacto. Hacen varios papeles, ¿no es cierto? 35 personajes son. Claro, 30. cada uno es parte de un grupo, digamos, que interpretan a todos los personajes que van entrando y saliendo de la obra, porque es la vida incluso de 3 personajes. 3 historias, sí. Claro, que se juntan. El vasco Eusebio Zamacola es el tercero. Exacto. Claro, Mate Cocido, Zamacola y Bairoleto. Bien, ¿qué tienen en común? ¿Los 3 eran anarcos? ¿Los 3 robaban al capitalismo con una concepción política? Esto es lo curioso, cómo ellos, siendo que no se conocen, unos en el Chaco, en el norte, a mucha distancia de La Pampa y del sur, donde andaba Bairoleto. No había celular, además. Claro, bueno, los anarcos los juntan, esa es la clave. Los anarcos los juntan en Buenos Aires en una... se habla de varias, 2 o 3 encuentros, pero el encuentro decisivo es en la logia Hijos del Trabajo. Patricia Bull, ocurrió hace 100 años esto, ¿eh? Claro. No creas que está pasando ahora, digo, por cualquier... Esa cosa que vayan a cerrar el teatro. Por cualquier cosa. Son hechos de la década del 30, de los 20 y los 30. Claro, y en aquella época los anarcos, perseguidos duramente, ¿no?, por la policía, por la represión del régimen, se refugiaban en las logias masónicas, y especialmente en esta, que todavía existe, en Barracas, y que se cuenta incluso que allí se fundó, por ejemplo, el gremio de la fraternidad. Uh-huh. Los ferroviarios. Claro, y allí, bueno, la historia de esa logia en parte la cuenta Corbier en su libro sobre la masonería. Emilio J. Corbier. Emilio J. Corbier, un gran amigo de otros tiempos. Y bueno, y yo encontré la pista y los testimonios incluso de la gente que fue testigo de ese encuentro de los bandidos, donde se trama el golpe a la Forestal, que van a ser 2 asaltos. Algo importante de destacar, él no hace base en el comentario, porque la obra se centra en el encuentro de los 3 bandidos, de las 3 bandas, para atacar la Forestal. Pero es importante recordar que la Forestal fue una empresa creada con capitales ingleses a partir de una deuda que la Argentina tenía con Inglaterra, y le cede un territorio entre el sur del Chaco y el norte de Santa Fe. Que pasa a ser una república propia de la Forestal, con legislación propia, con represión policía propia y dinero propio. Con policía propia y dinero propio. Un Estado dentro del Estado. Bueno, hay una película llamada Quebracho de Ricardo Gullicher. Hay una obra, La Forestal. Dirigida por Lautaro Murúa. Sí, de Enrique Llopis. Digamos, hay un montón de elementos ahí en la historia de la representación del pasado en la Argentina para chequear, ¿no? Porque si de progresar el gobierno de Javier Milei, este país sería muchas forestales distintas. Bueno, hay una analogía ahí entre esa época y hoy bastante importante en ese sentido, aunque la obra no hace base en eso. Por eso él relata el encuentro de estos 3 que se unen para contrarrestar el abuso de la forestal, ¿no? Y cuando la gente sale de las funciones y les toman a las personas testimonios sobre qué piensan o qué les pasó, ¿va el público en general porque conozca de la historia? ¿Va a conocer la historia? ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué se llena una sala? Bueno, ¿por qué será que se llena una sala? Qué magia, ¿no? Es como el sexo de Los Ángeles, no sabemos. ¿Cómo será? Exactamente. La gente va, no sé, convocada por el título, por el carácter estético, por el boca a boca, son esas cosas. Y la obra no puede contar, digamos, toda la historia, pero yo creo que suscita en mucha gente que no conocía el tema el interés por leer, por profundizarlo. Bueno, ahí pueden ir a buscar mis libros. Bien, claro. Bueno, acá tengo yo la opereta de los bandoleros
de edición, de editorial Nueva Generación, es uno de los tantos libros de Hugo Chumbita, que es un historiador con una larguísima trayectoria. Hemos acompañado parte de esa trayectoria algunas veces, siempre armando quilombo, Chumbita no es fácil, ¿no? Es uno de los que sostiene, por ejemplo, que San Martín podría ser mitad hijo de español y mitad hijo de pueblos originarios. Guaraní, claro, medio guaraní. Así es la historia de ¿Y vos Corrientes. seguís creyendo, como creías hace como 25 años, que hay que abrir el féretro que guarda los restos de San Martín, hacer un estudio de ADN y comprobar si tu tesis es cierta o no, por más que algunos sanmartinianos se enojen? Mira, hace años, ¿no?, que llevamos peleando por este tema. Puede ser que no sean los restos de él. Pero la justicia no nos dio la autorización que pedimos para hacer el ADN. En Francia eso se hizo con Napoleón, ¿no? Claro, se hizo con Jefferson en Estados Unidos, con Napoleón en Francia. Se hizo, qué loco. Lo hizo Chávez con Bolívar, ¿no? Ahora, para quien preguntase, Chumbita, ¿y para qué carajo queremos abrir el féretro de San Martín y tomar el ADN y comprobar que su madre era Marta Guarás, que era una india guaraní? ¿En qué nos ayuda a entender la historia? Y bueno, eso nos muestra el verdadero origen de esta patria, ¿no?, que allá por 1810 era una sociedad mestiza, con mayoría de incluso descendientes de los pobladores originarios, de los americanos. Es verdad que en los salones de la era de la Revolución, después de que San Martín llegó acá, 1812, y antes de que se fuese a Mendoza, un poquito después, espantado de algunas cosas, le decían el negro, el tape, pese a que hablaba con acento muy de Cádiz. El tape de Yapeyú, el mulato paraguayo, esos eran los apodos que le ponían sus enemigos. Es decir, que era morocho de piel San Martín, morocho, aunque la iconografía oficial no lo muestre como morocho. Era morocho, y sus amigos le decían el indio cariñosamente, como lo muestra la novela de Belgrano Rawson, Noticias de América. Eduardo Belgrano Rawson, sí. Estoy pensando en todo eso. ¿No serán bobadas que inventan después los zurditos para tratar de cambiar la historia, Chumbita? Bueno, los custodios, los guardaespaldas, digamos, de la memoria de San Martín, nos decían que esto era una conspiración indigenista. Cuando allá por el año 2000, ¿no?, empezamos a plantear el tema y pedir el ADN, bueno, corrió mucha agua bajo el puente, pero a nadie le interesó en el fondo progresar con esa tesis, que sería muy importante porque revelaría el origen mestizo de aquel que, volviéndose contra el imperio del que había sido soldado, terminó liberando 3 países de América. ¿Y cuál sería el problema si fuera así? Y bueno, que no le cierra la ecuación a los que ya construyeron una historia. Solamente. Y habría que reconocer que Bartolomé Mitre, el padre de la historia argentina, bueno, hizo una historia que le convenía a la aristocracia. Claro. Y que disfrazó cada derrota de éxito, tamborcito de Tacuarí, Falucho, etcétera, etcétera, y ideó la iconografía que le convenía al mismo, ¿no? Tal vez eso sería el problema. Volvemos a la opereta de los bandoleros. Sabemos que existe la ópera Dos Malandros en Brasil. La ópera de los centavos, ¿no? Fíjate, vos mencionaste la ópera do Malandro de Chico Buarque. Que está inspirada en la ópera de Brecht. Sí, claro, en Brecht. Que a su vez, claro, un poco se inspira en la ópera de 2 centavos, ¿no?, de Brecht. Bueno, yo vi esa obra representada en Montevideo, en, qué sé yo, en los años 60. En el Teatro Legalpón habrá sido, ponele. Ya no me acuerdo en ¿Podemos qué buscar lugar? Un poquito de la ópera Dos Malandros, Chico Buarque de Holanda? Pero me quedó grabado, ¿no?, esa idea de la ópera, y años después, cuando proyectamos una película sobre Bairoleto con Prelorán, con Jorge Prelorán, el documentalista. Claro, yo hice una cantidad de versos para narrar la historia desde el punto de vista del teatro popular, verseado de aquella época. Y con esos versos, un día dije, la pucha, ya casi está prefigurada aquí una opereta en verso. Y me puse a escribir, bueno,
las escenas en verso que faltaban. Viste que cuando a mí se me vino a la cabeza, la primera vez que hablamos hace meses de esto, la ópera Dos Malandros, al final teníamos... Estaba haciendo Tenía base que ver, ahí. tenía que ver. Está emparentado. Se le llama Sí. ópera al Sí. espectáculo netamente musical y netamente cantado. Y opereta es el que, además de la música, tiene textos hablados. Y opereta es un género popular. digamos. Exactamente. Claro. Salvo las operetas en los medios de comunicación de los que cobran sobre, que eso Sí, sería otro punto. También se puede interpretar, ¿no? Con otro sentido, que la opereta de los bandoleros es ese gran asalto, esos dos grandes asaltos a la Forestal, ¿no? La gran opereta que es el eje, digamos, de la obra teatral. Acá está la música de Miki Navaja, A ver. de Brecht, de Kurt Weill, pero en versión brasilera. Ya se verá que desde la Alemania del nazismo y sus alrededores al Brasil de los años 70 a la Argentina del año 2025, este tema parece ser un tema, ¿no? El culto popular a los bandoleros populares. Vieron que hay bandidos impopulares, algunos gobiernan países, y hay otros bandidos populares porque, como el bueno de Robin Hood, operan al revés. ¿Distribuyeron los anarcos argentinos después del asalto a la Forestal la plata entre los pobres? ¿Eso ocurrió? Bueno, se supone que el botín debía repartirse con los anarcos, entre la banda, las dos bandas, digamos, que se unen, y los anarcos, que son los entregadores. Paréntesis, en inglés esto se llama Mark the Knife, es un éxito de la historia del jazz, por los que se estén preguntando. Hasta Satchmo lo cantó. Sí, es un gran éxito de Louis Armstrong. Y entonces, seguimos con la historia del dinero de la Forestal. Claro, pero entonces uno de los asaltos es muy exitoso, sin violencia, ¿no es cierto? Se llevan ahí una carrada de plata, pero el segundo sale mal y hay un muerto, ¿no es cierto? Y fracasa, digamos, la opereta. Bueno, entonces ahí es donde, digamos que ellos empiezan a ser muy perseguidos por la gendarmería que se crea para perseguir a estos bandoleros. Ese año, ¿no es cierto?, empieza a operar la Gendarmería Nacional, ¿no?, que tenía algunos antecedentes, pero en el 36 se había recreado, digamos, para perseguir el bandolerismo. Está con nosotros Hugo Chumbita, que es una autoridad en la historia. Está con nosotros Claudio Gallardú. Quiero decir que el elenco de la obra integra a Gonzalo Álvarez, Flor Capielo, Brenda Chi, Beni Gentilini, Federico Justo, Carlos Ledrag, Omar Lopardo, Luciano Medina y Jorge Federico Móvile, que pueden encontrar la obra los domingos a las 20:30, este domingo a la gorra, en beneficio del Instituto del Teatro, en el Teatro del Pueblo, La Valle 3636. ¿Se tiene que ir? ¿Está apurado, Chumbita? No, de ninguna manera. No, como mira el reloj le pregunto, porque a lo mejor tengo que terminar acá. Usted me dirá. De ninguna manera. Encantado de charlar sobre este tema, podríamos estar toda la tarde. Sin duda. ¿Mi memoria archivó bien el dato o usted fue a la tumba de Bairoleto en el sur de Mendoza junto a León Gieco hace unos años? ¿O fue solo León Gieco sin usted? No, yo fui primero, él fue después, pero bueno. Él entrevistó a Telma, la que fuera la mujer de Bairoleto. Fuimos a verla a Telma, claro, la que vivía en esa época, ¿no es cierto? Y a Fabio, el nieto, que, ¿no es cierto? Bueno, sigue siendo... Eso por General Alvear, en el sur mendocino, ¿no? Claro, pero Telma se había venido ya a vivir a la ciudad de Mendoza. Y así, en una gira, cuando pasa León por ahí, los conoce, los trata, le hablan de mí, y entonces él me llama y me dice: mirá, quiero hacer una canción sobre Bairoleto y los otros, ¿no? Porque al final, ¿no es cierto?, en la canción terminan entrando en fila, ¿no?, todos los bandoleros famosos. Los bandidos rurales, claro, que le da título a un disco notabilísimo de León Gieco, por otra parte. El género de la opereta, esto que trabajaste, vos incluye la alegría y la farsa, el drama, es como un pedazo de vida, ¿no? Bueno, en realidad
podemos decir que es un espectáculo bien argentino, porque a pesar de llamarse opereta, que si bien no es una terminología netamente gauchesca, el espectáculo se transforma en un espectáculo popular porque tiene estéticas como la murga, el circo, la comedia, la música folclórica, el de clown. la música folclórica, el chamamé. Hay chamamé, hay rasguido doble, hay milonga, hay samba, hay un conjunto de géneros nativos, por decirlo así de alguna manera, que narran el espectáculo entre las escenas habladas, y hay muchísima música. Yo creo que el 70% del espectáculo es musicado en vivo, se toca en vivo, excepto algunos momentos que hay pista. ¿Y sos feliz con esto? Muy porque me representa primero ideológicamente. Coincido con lo que se narra. La Forestal estuvo 60 años explotando aquí en Argentina y aprovechándose de nuestro territorio. Y se fue cuando se le dio la gana, cuando se acabó la explotación del caucho. Devastaron el territorio y se fueron. Después porque estéticamente y éticamente mi padre me deja un trazo fuerte que me ayuda esta obra a representarlo. Después porque el vínculo con Hugo fue muy interesante. Hasta nos hemos peleado en algún momento, porque yo le metía mano al libro y él me decía, no, me decía él. Claro, yo con la idea de la teatralidad tachaba algunas cosas, me decía, no, me decía. Pero eso fue parte de nuestro vínculo laboral. Y después porque está andando muy bien, entonces ¿cómo no voy a ser feliz? Qué bueno, ¿no? Qué bueno ser feliz con lo que uno hace y ayudar a la felicidad de los otros en un mundo que a veces procede igual. Hugo, gracias por haber venido a la radio, muy amable. Sabemos que es un esfuerzo, pero para nosotros es un placer poder recibirte y hablar de estas cosas que no hay muchos lugares donde hablarlas, ¿no? Encantado, Carlos. Yo sé que sos un gran difusor de nuestra cultura nacional y popular, y bueno, y este es el espacio adecuado, ¿no es cierto?, para hablar de la opereta y de nuestras cosas. Mientras gobiernan unos bandidos impopulares, aguanten los bandidos populares. Esta es, gracias a los dos por haber venido, la canción de León Gieco, inspirada en las investigaciones de Hugo Chumbita, que estuvo esta tarde aquí con nosotros.